con respecto al corazón. ¿Recuerdan el pasaje que hemos usado como base primordial de todo este trayecto que hemos hecho durante unos cuantos meses, de Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, que guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículos 16 al 18. Gracias, hermano. Gálatas 5, 16 al 18 y posteriormente 24 al 26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, te agradecemos por este privilegio que tenemos de abrir las Escrituras, de ser confrontados con ella, de poder, Señor, tener a nuestro alcance la mente de Cristo revelada aquí en la palabra de Dios. Padre, te pedimos que nos ayudes a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada uno de los corazones hoy expuestos a ella puedan ser tocados por tu Santo Espíritu, ya sea para convencerle de pecado, de justicia y de juicio, o para acercarnos cada día más y más a ti, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos hables en esta mañana preciosa y no el hombre. Señor, glorifícate en medio nuestro y úsanos conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos dicho, estamos hablando acerca del corazón. No este órgano que bombea sangre, sino donde radican básicamente nuestras emociones, pensamientos, etc. Y decíamos que tiene dos vías de entrada, ¿recuerdan? Las dos vías de entrada al corazón y tres vías o formas de manifestación, que era lo que decimos o nuestras palabras, la boca, lo que hacemos, que ahí nos explayamos bastante hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, y hoy concluiremos hablando acerca de cómo andamos o hacia dónde nos dirigimos. Por eso cuando leímos aquí, vemos en el versículo 16, digo pues que hagas qué, andad en el Espíritu. Y el versículo 25 que dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué? ¿Cómo andamos? Cuando la palabra de Dios habla de andar, la idea que nos transmite es cómo estamos comportándonos diariamente y de forma continua. Bien, por poner un ejemplo, quizás bueno, niños más pequeños son los dos bebés, pero ellos no me van a responder. Pero David sí. David, tú que eres de los más pequeños que está aquí. Un acertijo, a ver. Un animal grande. A ver si sabes cuál es. Cuando sepas cuál es, me lo dices. Tiene cuernos. A veces tiene manchas. Tiene cuatro patas. Tiene una cola. Mira, mira qué fácil. Si parece una vaca, ¿qué será? Una vaca, ¿no? No ha hecho falta que le dijera que da leche, ni nada por el... Una vaca. Cuando usted y yo como creyentes andamos
en el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, caminamos por el Espíritu, somos llenos, porque esta sería la clave para andar en el Espíritu y por el Espíritu, como dice la palabra de Dios en Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Haciendo 4 vigilias. ¿Cómo se hace eso? Rodando por los suelos. Voy a durar ayunando 40 días, como me dijo uno, y 40 noches. Voy a hacer el ayuno de Cristo, 40 días y 40 noches. En el día 7, ya estaba el hombre para ingresarlo. Sin comida podemos aguantar cierto tiempo, sin beber agua muy poco tiempo. Por eso me voy a beber un poco, ¿para qué? La palabra de Dios es clara al respecto de qué es la llenura del Espíritu y te dice cómo se consigue. Dice, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales. Es una combinación del estudio de la palabra de Dios, obviamente, de la oración, pero también de esa actitud de alabanza hacia Dios. Y luego dice, dando gracias a Dios en todo y por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo tenemos una actitud de gratitud hacia Dios, nuestra relación con Él será una relación mucho más fructífera. Hoy hablaremos un poco acerca de 2 personajes. Nos explayaremos un poquito más en el segundo, pero hablaremos de 2 personajes que dice claramente la Escritura que anduvieron, caminaron con Dios. O sea, tenían una vida de comunión diaria y constante con Él. Cuando vemos este pasaje de Gálatas y lo comparamos con el que hemos mencionado de Efesios, entendemos que andar en el Espíritu no es andar en las nubes flotando. Lamentablemente la vida del creyente no es así, no es un andar en nubes, no es, aunque hay gente que parece que anda en las nubes, entre comillas, pero usted y yo como creyentes no somos del mundo, dice la Escritura, pero tristemente estamos aquí en el mundo y debemos someternos a ciertas leyes naturales y aún a ciertas leyes de los gobiernos que tampoco gracia nos hacen. Hay muchas leyes que supongo que no nos gustan, pero tenemos que someternos a ellas porque la Escritura así lo manda. Debemos andar en el Espíritu y no satisfacer, no llenar los deseos de la carne. Y te dice claramente los motivos por los cuales no debes hacerlo, porque uno y otro son contrarios. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto lo comparé con un pasaje de Romanos, donde también nos habla acerca de la ley y el pecado. En Romanos, vamos a ir un momento ahí a Romanos 6. Lo tenemos. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Pastor, es que no puedo dejar de hacerlo. ¿Cómo que no puedes dejar de hacerlo? Es que no puedo dejar de cometer ese pecado. No puedo dejar de hacer eso. Si se supone que eres una vaca, deberás parecerte a una vaca, mugir como una vaca, caminar como una vaca y producir o dar el fruto que da una vaca. Hoy en día, tristemente, vemos a creyentes que no sabemos lo que son. No sabemos qué son, no sabemos si son creyentes, si no lo son, si son algo, si no son nada. ¿Por qué? Porque tristemente hay muchos creyentes hoy en día que no andan en el Espíritu. Y cuando usted satisface las obras de la carne y no anda en el Espíritu, usted es un ente de confusión. Primeramente para usted, porque usted mismo, yo he hablado con algunos, muchas veces jóvenes, y ¿cómo está? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo? Sí,
bueno, yo no sé, yo voy a la iglesia, pero tú eres creyente, yo visito. ¿Y eso qué es? Yo visito la iglesia con regularidad. ¿Pero eso qué significa? ¿Que estás dentro o que estás fuera? ¿Has conocido gente así? No sabemos en qué pie están parados. Parecen vacas, pero no sé, como que hay algo que no sé. No sé si ahora le viene a usted a la mente un animal que se parezca a otro, pero que no lo sea. Como me dijo, no, tienes que ver la diferencia entre el camello y el dromedario. Dice, hombre, sí, que sí, se ve. Y había otro que decía, no, eso se ve. Pero entre caimán y cocodrilo tienes que saber la diferencia también y tal. Y hay un meme por ahí que te dice, mira, el caimán es el que está a la derecha del cocodrilo. Por poner, dice, vale. Y hay creyentes hoy en día o personas dentro de las iglesias que no sabemos cómo tratarles o cómo llamarles. Aquí en España también te preguntan, ¿qué trato que prefiere? ¿Don o señor? Señor. Lo único que cuando te haces mayor los niños te dicen, señor, dice, ya estoy mayor. Y ahí te das cuenta de que eres mayor cuando le dicen señor. Pero oiga, si usted anda por el Espíritu, se supone que usted será bíblicamente o, por así decirlo, identificable por los que están a su alrededor como una persona cristiana, como una persona que tiene una relación con Cristo, que anda con Él. Si usted anda por el Espíritu o en el Espíritu. Si usted no anda en el Espíritu, tristemente no será su caso. ¿Cómo estoy andando yo? Eso manifiesta realmente qué hay en mi corazón. Cuando vemos la escritura en 1 de Juan 2:6, Primera de Juan, no San Juan, sino primera carta de Juan, nos dice claramente que las vacas deben parecer vacas, mugir como vacas y obviamente producir leche como vacas. 2:6. El que dice que permanece en él, ¿qué? Debe andar como que, como él anduvo. Sí, yo soy de Cristo. ¿Cómo andas día a día? ¿Cómo es tu rutina diaria de vida? ¿Qué espacio hay para Dios en esa rutina de vida que llevas? ¿Dónde está Cristo en esa vida? ¿Dónde está Cristo en todos los aspectos de tu vida? Porque claro, hay zonas específicas de nuestra vida que no queremos rendir a Cristo. No queremos rendir a Dios. Dice, bueno, Dios me da ese hueco, ese chance. No es así. Pertenecemos por completo a Cristo. No solamente de aquí para arriba de Cristo, de aquí para arriba de Cristo. Bueno, de la rodilla para arriba de Cristo, lo otro para mí. O el 10% para mí, o el 5% por si acaso. No es así. No es así. Todo lo que somos es y pertenece a nuestro Dios. En Génesis encontramos dos ejemplos o dos personajes. Dos personajes bastante llamativos y conocidos por nosotros. Bueno, uno de ellos más conocido que el otro, obviamente. En Génesis, el primero solo para mencionarlo, en Génesis 6. Dice la escritura en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué dice de él? Con Dios que caminó Noé. Con Dios que caminó Noé. Personaje bastante llamativo, pero en el que nos centraremos, aparte de Noé,
Está en Génesis 5, que también lo conocemos, no demasiado, como le digo, pero sí que tenemos algún pasaje que nos habla acerca de este personaje, ya también en el Nuevo Testamento. Génesis 5, 21 al 24. ¿Les suena este personaje, Enoc? Bien, 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Y qué? Caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Otra vez que dice de Enoc, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La acción de caminar con Dios, la acción de vivir día a día andando en el Espíritu, no es sencilla. Me hicieron un reto en estos días que estuve allí, me dijeron, bueno, mira, vamos a subir al Pico Duarte. Es el pico, la zona más alta de allí, del país y tal. Y mi mujer me dijo, no, él no se va a atrever porque él cuando le invito a un maratón no participa conmigo. Obviamente que no participo, se me nota, ¿no? Sé que el hermano Milcíades es un atleta que le gustan los maratones, pero bueno, yo solo hago maratones cuando voy al buffet libre del chino. Ahí hago un maratón, pero ya saben, de comer. Pero bueno, eso son otras cosas. Pero cuando me dijeron, me enseñaron, mira cómo es esto. Esto es así, vas andando, te paras y te paras. Sí, sí, y luego comes. Hombre, mira, va siendo interesante. Y si te tuerces un tobillo, viene un burro y te lleva a los sitios. Hombre, pues me voy animando más. ¿Y a la maratón te animas? No, a la maratón no. Pero es que estos son 85 kilómetros, pero bueno, son en 4 o 5 días y hay un burro por si acaso, me canso. Y vamos caminando tranquilamente. Entonces, cuando hablamos de andar y cuando la escritura refleja lo que es andar o caminar, habla de una intimidad. Andamos cerca, nos movemos juntos hacia una misma dirección. Enoc hacía esto con Dios. Podríamos entrar en muchos detalles al respecto, pero no es el objetivo. Lo que queremos destacar es simplemente la acción de Enoc y de Noé de buscar a Dios en sus vidas e intentar ser fieles día a día. Esto de la vida cristiana no es una carrera que podamos hacer en 3 horas. Venga, la maratón. No, es algo que va a durar toda nuestra existencia en esta tierra. Por tanto, debemos hacerlo de una manera paulatina. Como dice, caminando llegamos más lejos. Yo me atrevería a hacer esa ruta caminando, porque yo creo que caminando llego más lejos que corriendo. ¿Llegamos más rápido corriendo? Probablemente sí. Más lejos, quizás no. Y cuando vemos a Enoc caminando con Dios, él sabía que esto era algo que iba para largo, entre comillas. Fíjese qué detalle más curioso, que después de Abel, en este tiempo prediluviano o antediluviano, fue la persona quizás que menos tiempo vivió sobre esta tierra, Enoc. ¿Ha notado usted en estas genealogías? La edad de todas las personas que habían ahí pasaban 900 años. Y el mayor de ellos, el hijo de Enoc, Matusalén, que parece que vivió los años de él y los de su padre que le faltaron, 969 años. Pero Enoc, ¿cuántos años vivió sobre la tierra? 365 años. Una edad que ya es sorprendente, obviamente, pero en este tiempo no. Caminar con Dios no garantiza que vas a vivir en esta tierra muchísimos años. Y vemos a muchos hombres y mujeres fieles a Dios en la Escritura, como algunos mártires, y posteriormente en la historia de la iglesia, que no tuvieron vidas exageradamente largas. Otros, algunos puntualmente sí. Sabemos del mismo escritor del libro de Apocalipsis y de las cartas, el apóstol Juan, que fue el que más tiempo duró, obviamente era el más joven y duró todo ese tiempo allí exiliado. No sabemos la edad exacta, podemos suponer, etcétera, pero no era la generalidad de que vivieran muchísimos años en esta tierra. Cuando veía un documental acerca de esto,
les comentaba, si mal no recuerdo, antes de irme, que uno de los dilemas que planteaban aquellos que pretendían extender y alargar mucho la vida del hombre era decir, ¿y tenemos la intención real en nuestros corazones de vivir 135, 160 años? ¿Tenemos esa intención real? Si a los 80 ya estamos reventados muchas veces. Claro, y conozco personas de 80 y poco que viven llamando a la muerte todos los días. Gente aún de la iglesia. Bueno, ahora mismo ya por la edad y tal no están. Me dicen, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Tienen obviamente seguridad eterna y están contentos, pero claro, llega un momento que dicen, mira, pastor, ora por mí para que el Señor me lleve. Es una oración dura, ¿eh? Pero llega un momento en el cual puede venir esa sensación a nuestras vidas. Si tenemos esa intención, pues probablemente no. Sabemos que en esta tierra estamos por un tiempo determinado. No sabemos exactamente cuánto es. Pero ciertamente, cuando caminamos y andamos con Dios, tenemos nuestro futuro asegurado y eso nos da paz. Enoc andaba en intimidad, paso a paso con Dios, día a día con Dios. No podemos ir por arreones. El primer trimestre del año voy a ser fiel a Dios. Y de ahí para allá, pues ya veremos. No. Esto es una forma no solamente de pasar un mes, 2 meses, 3 meses, 2 semanas. Voy a estar con Dios hasta que consiga el trabajo. Después que consiga el trabajo, ya veremos. No, no es así. Me estoy portando muy bien, como me dijo uno una vez. Es que me he portado bien durante 8 meses, pastor, y el Señor no me ha respondido a esa petición. Ya. Los cajeros automáticos están en los bancos. Dios no es eso. Y debemos aprender como creyentes a caminar con Dios, a tener intimidad con Dios. No solamente cuando las cosas no nos van bien, porque esos son los momentos donde más oramos, donde más, entre comillas, cerca de Dios estamos. Tristemente es así. Sino que sea algo de continuo todos los días, como Enoc, como Noé, que caminaron con Dios, andando en el Espíritu. Y cuando tú y yo andemos en el Espíritu, los que están a nuestro alrededor, obviamente lo verán. Y van a ser atraídos y seducidos hacia Cristo por eso diferente que hay en ti y en mí. No es fácil, porque la gente que te conoce, que trabaja contigo, que estudia contigo, tiene quizás un concepto de ti anterior a, como decía el hermano, te van a señalar, te pueden juzgar. Ah, pero tú ahora eres muy buena, muy santa, muy bueno, muy santo, ¿no? Ahora sí, sin vergüenza. Me voy a chivar de... La gente son muy crueles. El enemigo es cruel, ¿eh? De eso no hay duda. Eso lo veíamos esta mañana en la clase que dábamos de Génesis 3. El enemigo es cruel. Por eso dice la Escritura que anda como un león que rugiente, buscando a quien devorar. No dejes que el enemigo te devore. Anda en el Espíritu. Camina con Dios. Que este año sea diferente. ¿Por qué no? Estos años anteriores, el 22, y bueno, los de la pandemia también, hemos estado muy turbados hasta cierto punto, oscurecidos mental o espiritualmente. Pero este año puede ser diferente. ¿De quién depende eso? ¿Del pastor? Depende de ti. Depende de mí en particular. El cambio en tu vida comienza en ti. Como decía uno, si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo. Y si tú lo haces, comienzas a caminar con Dios, no a correr. Bueno, hoy voy a leer la Biblia entera en 2 meses. Oye, gloria a Dios. Pero es que la Biblia debes leerla todos los días, no solamente 2 meses. Ya la leí, como me dijo uno. Es que ya yo leí la Biblia, me dijo un ateo. Ya sé de qué va ese libro, ya leí la Biblia. Ya. Es que vosotros leéis un libro y os quedáis ahí, pero ya yo leí la Biblia, ya sé de qué va eso. Y ya él se sentía con autoridad y potestad para rebatir lo que decía la Biblia porque la leyó una vez. Yo leí una vez la Biblia. Ya yo sé de qué va eso. No es así nuestra vida, hermanos. Comencemos este año a cambiar las cosas, a caminar con Dios. Dice que
Dios se lo llevó. En Hebreos dice traspuso, lo traspuso, se lo llevó directamente. Si caminas con Dios, si caminamos con Dios, creo que no somos conscientes de hasta dónde Dios puede llevarnos. ¿Quieres descubrir hasta dónde Dios puede llevarte? Comienza a caminar con Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu gracia y por tu misericordia. Señor, te pedimos que podamos ser conscientes en nuestros corazones de que tú puedes hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre, nuestro andar diario, nuestro comportamiento diario, nuestras formas, Señor, nuestras palabras, realmente muestran lo que hay en nuestros corazones. Padre, no queremos ser iguales. Hemos pasado 2022 y otros años anteriores a este. Y probablemente no ha habido cambios significativos en nuestras vidas, Señor. Padre, queremos que tú nos lleves más alto, que tú nos lleves hacia lugares en el espíritu diferentes. Que podamos ser llevados por tu gracia a estar cada vez más cerca de ti. Pero para ello, Padre mío, te pedimos que nos ayudes a caminar contigo. Porque caminando contigo llegaremos a sitios inimaginados. Que por tu misericordia, Señor, andemos en el Espíritu. Es difícil, Señor, porque vemos muchas cosas, tocamos muchas cosas. En esta vida estamos hiperestimulados, Señor, por nuestros sentidos. Y estas cosas nos anestesian espiritualmente muchas veces. Padre, ayúdanos a andar cada día por el Espíritu, porque debemos andar por fe y no por vista. Padre, somos débiles, pero tu gracia es suficiente. Tu fuerza nos puede elevar en cualquier situación en la que nos encontremos. Padre, ayúdanos a caminar en el Espíritu cada día. Te damos gracias por el privilegio que nos das de ser partícipes de estos elementos que hoy tenemos delante, que nos recuerdan ese cuerpo entregado y esa sangre derramada, Señor, para salvación nuestra. Padre, gracias por la obra redentora en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir al hermano Salva y al hermano Elmer que pasen por aquí para participar de estos elementos que nos recuerdan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Que el Señor nos ayude en este breve tiempo de espacio a meditar, a discernir este cuerpo y esta sangre de nuestro Señor Jesucristo, o estos símbolos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor entregados, derramada esa sangre. Ese cuerpo, dice, molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Que podamos ser conscientes de ello a la hora de tomar estos elementos y que nos presentemos ante Él con corazones, dice la Escritura, contritos y humillados. Vamos a dar un espacio antes de participar de los elementos para que meditemos en nuestros corazones al respecto de ese sufrimiento de Cristo para redención nuestra.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Manuel, si puedes orar por el pan. Bueno, Dios, gracias, Señor, por tu cuerpo ofrecido en la cruz, Padre. Por tu Hijo que fue molido, Señor. Gracias, porque nos ha salvado, Señor, de la condenación eterna. Gracias porque no hubiésemos tenido nosotros cuerpo para soportar. Solo el peso de nuestros pecados nos hubiera destruido, Señor. Gracias por ese cuerpo ofrecido, Señor, que tú mismo has engendrado, Señor, que tú mismo has hecho. Gracias por ese sacrificio tan grande, tan inaccesible, Señor. Gracias porque por ello estamos aquí hoy, Señor, en virtud de lo que tú has hecho para todos nosotros. Gracias. En nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comed, pues. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Hermano Salva, si puedes orar por la copa. Dios Padre, vamos a ti, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu sacrificio, Señor. Derramada por ti, derramada por la cruz de redención. Gracias, Señor, por tu mérito, Señor, por entregaste, por tu redención, Señor. Ya, Señor. Gracias, Dios, por todo esto, Señor, porque somos tu Señor. Te ayudamos, Padre Santo, a compartir este conocimiento.
ser salvos. Gracias, Señor, por venir y por siempre la sangre derramada, luz por pecado, por los enfermos, a curar a los enfermos. Gracias, Señor, por todo lo que gracias por tu vida, Señor. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Tomad, pues. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de compartir estos elementos. Gracias, Padre eterno, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No somos dignos, Señor, de ser partícipes de este privilegio y esta bendición tan grande, pero te damos gracias porque tú nos has amado primero. En tu gracia, Señor, somos partícipes de tu reino, de tu santidad, de tu amor. Gracias, Padre. Y te pedimos que así podamos seguir siendo fieles y firmes a ti, Señor, en cualquier situación hasta que tú vengas o nosotros vayamos a tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manuel Elmer.
Nos despedimos con un cántico.